Estamos con una serie de temas que le hemos puesto a la serie Celebremos, que tiene que ver con nuestro 6º aniversario como iglesia. El día de hoy el tema se llama Celebremos responsablemente y tiene que ver con el versículo lema que hemos elegido, que es el Salmo 100, el verso 5, que dice: porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Y hemos puesto la celebración en el contexto de la vida cristiana, de la vida suya y la mía, de nuestra vida como iglesia que somos. Porque al final de cuentas, el día que empezamos las reuniones es solo un día en el calendario. Bueno, sí, el día que empezamos, y lo recordamos con gratitud siempre. Pero lo que hemos querido celebrar es que Dios es bueno, que su amor es eterno y su fidelidad es para siempre. Y eso es todos los días que lo podemos celebrar. Y celebremos responsablemente nuestra ciudadanía. Entonces, en eso me voy a enfocar. Hoy es un día propio para hablar de esto, para hablar de nuestra ciudadanía. Y en primer lugar, vamos a hablar de nuestra ciudadanía celestial. Dice Filipenses 3:20, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Y dice, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Y eso tiene que ver con nuestra esperanza eterna. Evidentemente nosotros acá, de algún modo, comprendemos esto. ¿Por qué? Porque como dice 1 Pedro 2:9, ustedes son de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. ¿Por qué decimos que somos ciudadanos del cielo? Porque Dios nos adoptó como hijos, gracias a la obra de Cristo. Es un regalo que recibimos por fe, no por obras. Y para los que no entienden, las cuestiones del evangelio les parecen locura. La palabra de Dios dice que a los que no entienden les parece locura, ¿verdad? Y hay unos que no entienden porque están cegados por el enemigo. Usted y yo somos ciudadanos del cielo. Dice Hechos 5:29, está empezando la iglesia, está empezando a crecer la iglesia, Dios haciendo prodigios, milagros, señales a través de los líderes de la iglesia primitiva, de los apóstoles. Y en un punto de confrontación, ellos dicen, es necesario obedecer a Dios, dice Hechos 5:29, antes que a los hombres. Porque nuestra lealtad en primer lugar es hacia Dios. Nuestra fidelidad debe ser hacia Dios, porque amamos a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, con toda nuestra vida. Y los cristianos de los primeros tiempos lo tenían muy claro. Nosotros hoy deberíamos tenerlo igual de claro. Entre elegir obedecer a Dios o a los seres humanos, necesitamos obedecer en primer lugar a Dios. Ahí no hay nada negociable. El problema es que esto de la ciudadanía celestial, por llamarlo de algún modo, se malinterpreta, se confunde y mucha gente se escuda en esto para no obedecer leyes en la tierra y para malentender
la ciudadanía terrenal que también tenemos. Usted y yo tenemos doble ciudadanía. Somos como esos muchachos que están jugando en equipos reconocidos en Europa, que la Federación de Fútbol anda detrás porque parece que tienen el papá o la mamá, son costarricenses de alguna manera, y entonces podrían ellos elegir jugar como ciudadanos de Costa Rica. Y entonces hace poquito llegó al país un muchacho menor de 20 años a jugar con la selección sub-20 porque él tiene un contrato, creo que es con el Arsenal de Inglaterra. Entonces, y por ahí había otro que jugaba en Italia, que andaban detrás viendo a ver si era o no era tico. Y entonces es gente que, aunque nace en un país, puede tener la doble ciudadanía. De eso es muy común en este tiempo. O sea, personas con una doble ciudadanía. Nosotros la tenemos, una es terrenal y la otra es espiritual. Son totalmente distintas y los compromisos como un ciudadano siempre son válidos. Por eso es que también, además de celebrar que por la gracia, el amor y la misericordia de Dios, por su fidelidad, somos ciudadanos del cielo, por decirlo algo. Somos parte del pueblo de Dios. Somos nación santa. Eso lo celebramos. Pero también tenemos como cristianos que celebrar responsablemente nuestra ciudadanía terrenal. Y como creo que la mayoría somos ciudadanos de este país, tenemos que celebrar nuestra ciudadanía. Yo hoy no voy a hablar de elecciones, no voy a hablar de votar. Si hubiera querido hacerlo, lo hubiera hecho hace 8 días o hace 15 días, porque ya hoy se me hubieran escapado algunos votos si lo que yo estuviera queriendo es inclinar una X hacia algún lado de la papeleta en específico. Ese no es mi interés, yo en eso no me meto. Cada quien ora y elige conforme a sus convicciones políticas y morales y espirituales. En eso yo respeto. Podría que no comparta, pero yo respeto. Y entiendo que como pastor, por ley, no puedo usar esta plataforma para compartir ningún tipo de preferencia política. Pero somos ciudadanos del cielo y ciudadanos de la tierra. Costa Rica, la mayoría de los que estamos acá, o todos, no sé. Ahora les pido la cédula, a ver qué dice. Proverbios 11:11 dice: la bendición de los justos enaltece a la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. Esto es en la Nueva Versión Internacional. En la traducción en lenguaje actual dice: la presencia de los buenos trae bienestar a la ciudad. La presencia de los malvados solo le trae desgracias. ¿Ya entiende algunas cosas? Y en la Nueva Traducción Viviente dice así: los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar, pero las palabras de los perversos la destruyen. Usted y yo tenemos una responsabilidad como ciudadanos. Si decimos que somos hijos de Dios por su gracia, por su amor, que somos parte de su familia, somos parte del pueblo de Dios, tenemos que vivir como tales. Y en nuestra manera de vivir nuestra ciudadanía tiene que notarse. Y la iglesia tiene que marcar la diferencia. Y la iglesia no me refiero a una organización, no me refiero a una comunidad con una personería jurídica, sino me refiero a usted y yo, el grupo de personas que somos parte del pueblo de Dios. La iglesia somos usted y yo. Nosotros tenemos que ejercer una influencia transformadora en la sociedad como ciudadanos. Porque el país necesita
ciudadanos justos, ciudadanos buenos y ciudadanos íntegros. Y los que deberían mostrar estas tres cualidades, más que todos, somos nosotros los que creemos en Dios. Y entonces quiero explorar algunos aspectos que la Biblia habla claramente que usted y yo como ciudadanos tenemos que vivir con mucha responsabilidad. Y entonces nuestra ciudadanía implica responsabilidades, así como ser parte del pueblo de Dios tiene responsabilidades espirituales, sociales y morales, y parte de esas responsabilidades son cómo vivir como ciudadanos del lugar donde estamos viviendo. En primer lugar, una de nuestras responsabilidades ciudadanas es orar. Es orar. La primera responsabilidad de un cristiano como ciudadano es orar. 1 Timoteo 2, 1 y 2 dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. ¿Por quién? Por todos. Hasta por los que piensan diferente a mí, hasta por los que persiguen la iglesia, hasta por los que quieren imponer maneras de pensar, filosofías o ideologías que van contrario a lo que yo creo. Usted y yo tenemos que orar por todos. Especialmente, y entonces dentro de todos usted hace apartados especiales. Mi familia, algunos tendrán el equipo de fútbol, pero usted tiene que poner ahí a los que están gobernando. Entonces usted tiene que orar por los regidores y los síndicos de esta ciudad, por los diputados, por los alcaldes, por los ministros, los líderes de las instituciones autónomas, hasta por el presidente. Por todos hay que orar. Dice, por los gobernantes y por todas las autoridades. ¿Para qué? Para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Es que un cristiano que entiende su ciudadanía y sus responsabilidades entiende, como lo entendía Pablo, que si en el país la situación está bien, está estable, va a haber un ambiente propicio. ¿Para qué? Para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Es más, Pablo reconocía que si en el Imperio Romano las cosas iban bien y se respetaban las leyes, era posible desarrollar la tarea misionera. Cuando en un país hay revueltas, hay pleitos, hay divisiones, hay confrontaciones violentas, y no solamente estoy hablando de violencia armada, ¿verdad? La efervescencia esta social hace que la posibilidad de desempeñar nosotros nuestro rol como iglesia se complique. Y por eso es que hay que orar por las autoridades, para que vivamos bien, para que todos en el país vivamos bien y que nosotros como cristianos podamos seguir viviendo en un ambiente de paz y tranquilidad donde seguir ejerciendo nuestra fe. En segundo lugar, una segunda responsabilidad ciudadana es el respeto a la autoridad. Y el pasaje que vamos a leer usa otra palabra, y es obedecer a la autoridad. Porque en estos tiempos, en Costa Rica, dentro de la gente más rebelde e irreverente hacia la autoridad, hay muchos cristianos. Pero terrible, terrible. ¿Y sabe qué es lo peor? Que cuando cristianos se involucran en este tipo de irrespeto a las autoridades, la gente mete en una sola bolsa a toda la iglesia. Cuando la mayoría de cristianos en este país posiblemente nunca haríamos algo así. Voy a tratar de desarrollar esto con cuidado y rapidez porque
el tiempo es corto. Romanos 13 posiblemente es un pasaje que muchos quisieran que no esté, pero está. Pablo lo escribe a la iglesia en Roma, la sede del imperio. Un imperio que quizás no era tan amigable con el evangelio. Pablo escribe muchas de sus cartas siendo prisionero del imperio romano. Y Pablo escribe porque él entiende que obedecer a Dios es obedecer los principios que Dios pone para la convivencia humana. O sea, es que yo no puedo pretender que estoy obedeciendo a Dios mientras desobedezco a Dios. Perdonen si lo hago un trabalenguas. Dice el verso 1. Solo Dios puede darle autoridad a una persona. Y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Eso lo entendemos, ¿verdad? Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades de gobierno. Si yo estoy a favor, en contra, si me parece o no me parece, pero al final de cuentas el llamado de la palabra de Dios es a obedecer a las autoridades. Si las autoridades me exigen que yo haga algo que la Biblia nombra como pecado, o sea, como que me quieren obligar a que yo peque, entonces ahí obedezco primero a Dios que a los hombres. ¿Se acuerdan de Daniel que prohíben orar? Y Daniel, ¿qué dice? Yo no voy a dejar de orar. Y él ora. Y acarrea consecuencias, pero él decidió mantener su relación con Dios. Pero mucha de la gente que hoy en la iglesia se muestra rebelde a las autoridades es gente que ni siquiera tiene una vida cristiana ejemplar. Es más, yo veo muchos cristianos, entre comillas, que se quejan y hacen un montón de cosas que ni siquiera van a una iglesia. O que seleccionan qué pecados sí, qué pecados no, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho. Pero aquí el principio básico es obedecer a las autoridades. Conste, no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con todo lo que los gobiernos nuestros han estado estableciendo en estos últimos años, no. Dice, quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena. Por eso es que digo yo que no se puede agradar a Dios desobedeciendo a Dios. Dice, y quien se oponga será castigado. Si yo no obedezco a Dios, la desobediencia, ¿qué es? Es rebeldía, es pecado. La desobediencia es pecado. Y el pecado me separa ¿de quién? Y si estoy separado de Dios, ¿dónde voy a ir a parar? En mi eternidad. Separado de la presencia de Dios. Voy a recibir un castigo eterno por desobedecer lo que Dios me pide en su palabra. Pero si desobedezco a las autoridades civiles, o sea, yo puedo creer que el Señor tiene ángeles alrededor mío. Pero si yo me voy a la pista a 170 kilómetros por hora, puedo terminar mal. Y hay gente cristiana que viola, o sea, que se cree con derecho de violar las leyes de tránsito. Si lo pesca un tráfico, por más que, ay, perdón, tráfico, es que me tocaba llegar a servir a la iglesia. Testimonio. Si yo fuera tráfico, le decomiso el carro y llamo al pastor. Dice, y quien se oponga será castigado, porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien. O sea, si uno vive de acuerdo a las leyes, no tiene por qué andar temeroso con la ley, ¿verdad? Sino a los que se portan mal. Eso es en principio, ¿verdad? En gobiernos estables. Dice, si usted no quiere tenerles miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno y los gobernantes hablarán bien de ustedes. La iglesia tiene una oportunidad de tener buen testimonio delante de las comunidades, delante de las organizaciones civiles, delante de todo tipo de esferas. Seamos ese tipo de iglesia, seamos ese tipo de cristianos. Que sus jefes hablen bien de usted, que sus profes hablen bien de usted.
Que cualquier persona que uno tenga sobre autoridad pueda reconocer en uno a alguien que vive bien, normal. Verso 4. Porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes, pero si ustedes se portan mal, pónganse a temblar, porque la espada que ellos llevan, y eso era literal, la espada que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Pablo era consciente de quién estaba gobernando, pero Pablo dice, aquí hay un principio que hay que respetar a las autoridades porque entendemos que Dios las puso y no podemos servir a Dios y respetando las leyes que no nos hacen ir en contra de lo que nuestra fe cristiana dicta. El verso 5 dice, así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque es lo correcto. Versos 6 y 7. Los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber. O sea, los gobernantes rendirán cuentas a Dios también. Por eso, pagan ustedes sus impuestos, así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. Y entonces ahí habla de otro tema, que tenemos que cumplir con lo que las leyes piden y tenemos que ser ejemplares en esto. Repito, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, pero eso yo lo defino cuando lo que me están pidiendo a nivel humano me está llevando a hacer algo que va en contra de lo que Dios expresamente dice en su palabra, no en algo que yo creo, que a mí se me ocurrió que eso no agrada a Dios. Y nosotros vivimos en un país donde tenemos paz y tranquilidad para seguir siendo cristianos. Usted y yo no enfrentamos lo que enfrentan en otros países, que es verdadera persecución. Que el asunto empieza a ponerse así medio difícil para los que tenemos una fe y estoy de acuerdo. Pero todavía se puede vivir siendo cristiano, se puede ser y hacer iglesia. En Lucas 20:25 Jesús dice algo parecido y dice, entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Se acuerdan? Esto lo dice en el contexto de un pago de impuestos que el Señor provee para pagarlos. Entonces, ¿a quién hay que servir? ¿Al César o a Dios? No, al César, a la entidad de gobierno, hay que darle lo que hay que darle y a Dios lo que es de Dios. Pero hay cristianos que quieren evadir lo de las autoridades terrenales y tampoco quieren darle a Dios lo que es de Dios. Pero ese es otro tema. Otra responsabilidad ciudadana, la de pacificar. Estoy yo siendo un pacificador. En las bienaventuranzas, en Mateo 5:9, en la traducción en lenguaje actual, dice, Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿De qué manera puedo yo trabajar para que haya paz en Costa Rica? La necesitamos, la necesitamos. Evito pleitos y sobre todo si son por tonteras, evito vanas discusiones que no llevan a nada y por ahí empiezo a ser un pacificador y empiezo a ser un promotor de ambientes de paz, de comunidades en las que se vive en paz y esto es muy profundo, pero tenemos que ser pacificadores. Otras responsabilidades ciudadanas que yo encuentro en la Biblia, aquí solo las menciono, hacer lo bueno, hacer el bien. Somos llamados a hacer el bien. En Mateo 5, después de las bienaventuranzas, dice que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra y dice que una luz no se esconde, se pone en lo alto para que todos vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Dios que está en los cielos. Por eso hacemos lo bueno, vivimos en integridad. Es una responsabilidad ciudadana vivir en integridad, practicar la compasión, servir a la comunidad, proponer soluciones, promover la justicia, son elementos que son responsabilidades ciudadanas que tenemos como cristianos. Esta semana tuvimos una noticia triste, bueno, hace unos días habíamos anunciado que íbamos a tener una feria médica acá, ahora a mediados de mes,
La feria médica se cancela porque el gobierno de Estados Unidos pone a Costa Rica como un destino, le baja la categoría de seguridad por dos razones. Por una situación de crímenes, y entonces le dice a los ciudadanos norteamericanos: hey, si van a Costa Rica puede ser peligroso, es posible que los asalten o más. Y usted y yo hemos visto noticias que involucran a turistas trágicas, lamentables. Y también dicen, el riesgo de contagio de COVID por la variante Omicron en Costa Rica es muy alto. Y entonces, como era una feria médica, venían doctores de una universidad canalizados a través de un ministerio. La universidad dice: no nos vamos a arriesgar a que médicos especialistas de nuestra universidad puedan tener que quedarse una semana o más en Costa Rica por si se contagian de Omicron mientras les pasa el virus. Y entonces se cancela la feria médica. Era una de las actividades que teníamos para este mes de servicio a la comunidad. Pero bueno, no se puede hacer. Pero usted y yo podemos servir a otros, servir al prójimo en el barrio, o sea, podemos hacer cosas que trasciendan. Lamentablemente hay muchas esferas en que los cristianos rehuyen, las juntas de las escuelas. ¿Cuánto puede marcar la diferencia la presencia de cristianos honrados? O sea, nosotros podemos marcar una diferencia en la ciudad, seguir siendo luz. Efesios 5, del 15 al 17 dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Como cristianos aprovechamos cada momento. Dice: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y nuestros deberes como ciudadanos del cielo y ciudadanos de la tierra se unen con los propósitos de Dios. Y tenemos que vivir con sabiduría nuestra vida y aprovechar cada momento oportuno para mostrar el amor de Dios, mostrar la obra de Dios en nuestra vida y entender que parte de su voluntad es que sigamos siendo luz y siendo sal en un mundo complicado. Quiero cerrar brevemente con un texto que está en Jeremías, que es un llamado ejemplar al pueblo de Dios. En Jeremías 29, el pueblo de Dios está cautivo en Babilonia por causa de los pecados que habían cometido como nación. Babilonia sitia a Jerusalén y exilia una gran cantidad de judíos, a casi todos, y algunos los pone a servir en palacio, a servir bajo las órdenes del imperio, a otros los ponen en campos como de refugiados, por así decirlo. Y el pueblo de Dios estaba esperando regresar a Jerusalén y deseaban que Dios viniera y destruyera a los enemigos y todo esto. Y entonces Dios le habla a Jeremías y Jeremías envía una carta a esta gente. Y parte de esto dice así, Jeremías 29:4. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado. ¿Quién dice? Dios, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Usted sabe que el tiempo complejo en el que estamos quizás no es mala suerte, quizás no es porque, no sé, porque la maldad creció y qué feo vivir en la Costa Rica de hoy. Tal vez Dios quiere que hoy entendamos que como iglesia estamos siendo puestos en un momento y en un lugar de la historia para marcar la diferencia. Y entonces Dios aquí dice: soy yo el que los tiene ahí. Soy yo el que los llevó hasta ahí. A ustedes no les gusta, pero es mi voluntad, es mi propósito. Y es un llamado ejemplar lo que Dios les hace. En primer lugar les dice: sean productivos, porque ellos, como estaban deseando que Dios los rescatara y regresara a Jerusalén, no estaban haciendo nada, o sea, vivían en tiendas. Y entonces Dios les dice: construyan casas y habítenlas,
planten huertos y coman de su fruto. O sea, van a estar rato ahí. Van a tener tiempo. Sean productivos mientras estén ahí. Y eso tiene que ver con nuestro rol como ciudadanos. Tenemos que ser productivos. Una de las cosas que la palabra de Dios ordena a sus hijos es trabajar, es esforzarse, es sacrificarse, porque eso bendice. Y hoy nosotros tenemos que ser productivos en la Costa Rica de hoy. ¿Que es compleja la situación económica del país? Sí. ¿Y quién dijo miedo? Dios está con nosotros, nos tiene aquí hoy con un propósito. En segundo lugar, tenemos que hacer familia. Y Dios les hace ver la importancia que además de ser productivos, tiene el edificar familias saludables. Dice, cásense y tengan hijos e hijas y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Les dice, allá van a pasar rato. O sea, se imagina tener 20 años y que Dios le diga, no, papito, usted no va a regresar a Jerusalén pronto. Tenga nietos. Ay. O sea, yo sé que con la situación hoy de los jóvenes que les rehuyen al casamiento y a la paternidad y todo eso, la esperanza de tener nietos como que se prolonga más, ¿verdad? O se pierde. Pero aquí dice, van a pasar generaciones ahí, edifiquen familias, y obviamente el tener una familia era tener una familia conforme a lo que Dios les había dicho, y tenían que transmitirles su fe en Dios, su dependencia de Dios, su confianza en Dios, lo que conocían de la palabra de Dios en ese momento, que era la ley. Y entonces ellos tenían que hacer familia. Nosotros hoy necesitamos construir familias sólidas en la Costa Rica de hoy, con los valores y principios de la vida cristiana, que están fundamentados en la palabra de Dios. En tercer lugar, tenemos que hacer lo bueno. Verso 7, la primera parte, además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Nosotros estamos aquí no para servirnos, porque de nada sirve que nosotros vengamos y disfrutemos aquí un ratito los domingos, pero tenemos que hacer lo bueno y que se note, que trascienda a la comunidad, a la ciudad donde estamos. Porque nuestra manera de ser productivos, nuestra manera de hacer familia, de vivir la vida, tiene que traducirse en bienestar que afecte a los que no son parte del pueblo de Dios. En tercer lugar, oremos. La segunda parte del verso 7 dice, y pidan al Señor por ella. ¿Por quién? Por la ciudad, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Por eso es que hoy oramos por Costa Rica, y oramos por el futuro gobierno, y oramos por los meses que le quedan a porque si deseamos lo malo, estamos deseándonos lo malo nosotros. O sea, no podemos perder la perspectiva de quiénes somos. Y tenemos que perseverar en la verdad, versos 8 y 9. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. Hoy dentro de la iglesia hay de estos todavía, lamentablemente. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Porque tenían gente que les decía lo que ellos querían oír. Tenemos que perseverar en la verdad, y la verdad está en la palabra de Dios, y cualquier cosa que venga la gente diciéndome que está en contra o que no, la Biblia no habla de eso, o sea, ténganlo por un bateador, mentiroso o falso profeta o falso maestro. Es que hoy aún en la iglesia, no, es que uno no tiene derecho a juzgar, no, sí, yo no tengo derecho a juzgar, pero la Biblia me dice que yo debo pesar a la luz de las Escrituras las enseñanzas que están dando. Yo soy responsable de perseverar en la verdad. Tenemos que tener esperanza, verso 10, así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré, y ya les dice cuándo es, eran 70 años, dice, y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, y los haré volver a este lugar. Ellos tenían la esperanza de regresar a Jerusalén, y dicen, van a pasar 70 años, nuestra esperanza es diferente, es eterna, y será cuando el Señor venga, y cuando viene Él, nadie sabe. Por eso es que hay que estar listos siempre. Hay que vivir nuestro cristianismo hoy para que afecte a las futuras generaciones mañana.
y que todos podamos estar siempre preparados cada día para encontrarnos con el Señor cuando Él decida venir. Tenemos que confiar en Dios. Verso 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Ha leído ese versículo? Ese es el más conocido de este capítulo. Es más, es de los más conocidos de todo Jeremías, pero siempre te lo sacan de contexto. El pueblo de Dios estaba en un tiempo difícil, un tiempo de prueba, y en medio de un llamamiento a comportarse como pueblo de Dios en condiciones adversas, con mandatos específicos, pero confiando y dependiendo de Dios, creyendo en sus promesas. Dice, porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y Cristo nos dio un futuro y una esperanza, y es eterna, es eterna. Y esto debe llevarnos a buscar al Señor más que nunca. Versos 12 y la primera parte del verso 14 dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme. Porque hay gente que quiere que los planes de Dios y de bienestar vengan, pero sin buscar al Señor. Dice, ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor. Dios es un Dios cercano, aún en medio de una pandemia, aún en medio de una situación social, política, económica difícil. Hoy, 2022, el Señor sigue teniendo planes de bienestar para usted y para mí, para su familia y para la mía, y para la iglesia. Hagamos lo que Él quiere que hagamos. Busquémosle de todo corazón y vivamos conforme a sus propósitos. Y cierro con el proverbio que empecé, Proverbios 11:11. Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar, pero las palabras de los perversos la destruyen. Comportémonos como hijos e hijas de Dios que somos y dejemos de estar asumiendo poses que no son ni responsables con nuestra ciudadanía celestial ni con nuestro rol como ciudadanos de este hermoso país. Celebremos responsablemente el amor, la gracia y la fidelidad de Dios todos los días, y parte de celebrarlo es tener una vida que honra a Dios, una vida conforme a sus propósitos. Oremos. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos amas y nos tienes hoy, en este año, hoy en medio de unas elecciones nacionales. Y te pedimos perdón si como tus hijos, como tu pueblo, no hemos asumido el rol que nos tocaba. Te pedimos perdón, pero queremos comportarnos como verdaderos ciudadanos del cielo, que entendemos que para poder ser ese pueblo adquirido, esa nación santa, esas personas llamadas a servirte, tú sacrificaste a tu Hijo para mostrarnos tu amor y darnos esperanza. Y tú esperas que como ciudadanos de este país vivamos una vida que te honre, que te exalte, una vida que marque diferencia. Tú quieres que seamos la sal y la luz en esta tierra, que podamos vivir de tal manera que nuestra ciudad y nuestro país se vea beneficiada por el rol que la iglesia desempeña en la comunidad, en la ciudad y a nivel nacional. Danos esta oportunidad. Queremos honrarte, queremos bendecirte y queremos hacer lo bueno. En el nombre de Jesús, bendícenos, bendice a Costa Rica y ayúdanos, Señor, a este año seguir haciendo tu voluntad. Amén y amén.